¿Qué pasa, locos? Primero de todo, para los que no me conozcáis, me llamo Moisés Treceño, soy entrenador personal y llevo ya bastantes años dedicándome al deporte, a lo que me apasiona, a lo que verdaderamente me llena. Me paso por aquí para explicaros un poco mi historia, que al igual que muchos seguramente estáis perdidos, y yo la verdad que estaba muy perdido cuando era pequeño, cuando era joven. Y bueno, al final con los años me he ido enderezando y poniendo en lugar. ¿Vale? Os cuento un poco resumidamente. Yo empecé con... Era un chico muy tímido, muy delgado, no creía en mí mismo y la verdad que todo eso era un problema para mí porque no me sentía cómodo, tanto a nivel físico como a nivel mental, y me comparaba muchísimo con la demás gente. Yo con 14 años quise empezar a trabajar porque, bueno, tenía mis aspiraciones, yo quería comprarme cosas, etc, etc. Y cogí y me puse a trabajar un verano en la fruta, con lo cual yo era muy pequeño, tenía 14 años, me pusieron de cubero, me miro las manos porque todavía me duelen. Me pusieron de cubero y empecé a trabajar, estuve 3 semanas trabajando en la fruta y coincidió que mi familia se fue de vacaciones a la playa. Yo me quedé solo aquí en mi ciudad y pensé, estoy aquí trabajando, dejándome la piel, estoy súper cansado, me duele todo, me duele el cuerpo y la verdad que yo en casa lo tenía todo. Y decidí dejarlo porque solo era un trabajo para un verano. Y nada, mi objetivo era por comprarme una moto. Así que decidí abandonar, como muchos de vosotros cuando os cuesta conseguir las cosas y decidís tirar la toalla. Pasó el tiempo y yo continué estudiando como todo el mundo y bueno, metiéndome en jaleos, en movidas, en historias, y al final todo eso no me llevaba a ningún lado. Cada vez mi vida iba peor y la verdad que yo me daba cuenta de que no estaba yendo por buen camino. Así que en mi último año de la ESO decidí dejar de trabajar. Decidí dejar de trabajar porque veía que estudiar no era lo mío y yo quería volver a trabajar y ganarme mi dinero y conseguir mis cosas. Entonces me puse a trabajar, conseguí mi primer trabajo, me puse a trabajar y en 1 mes y medio o así me compré mi moto, la que yo quería. Esto ya fue a los 16, casi 17 años, ¿vale? Al acabar el último año de la ESO. Empecé a trabajar, me compré mi moto, tenía mi dinero, me podía permitir mis fiestas, me podía salir por aquí, me podía permitir salir por allá. Pero a los meses empecé trabajando como repartidor con una moto pequeñita, con una Vespino, y de recadero, de aquí para allá. Todo el día dando vueltas por la ciudad y también mucho jaleo, mucho estrés. Me lo pasaba bien porque iba en moto, pero bueno, no era el trabajo de mi vida y nada. En ese tiempo yo no sabía exactamente a qué es lo que me quería dedicar y se me pasó por la cabeza, soy muy culo inquieto, y se me pasó por la cabeza que yo quería ser chapista. Y yo quería ser chapista, empecé a mirar en los periódicos, ofertas de trabajo, me apuntaba a los teléfonos, preguntaba, me informaba, hasta que conseguí una entrevista. Fui a hacer una entrevista en una empresa bastante grande que pintábamos... me dijeron que íbamos a pintar camiones y me tiré 4, 5, estuve 6 meses trabajando, pero a los 5 meses ya me di cuenta que yo no iba a superarme en esa empresa, que no me iban a dejar aspirar a más, porque lo único que hacía era trabajar muchas horas y lo único que hacía era limpiar y lijar. Entonces yo me sentía atado y me sentía que no iba a poder evolucionar. Entonces cogí y decidí dejarlo. A los 6 meses, cuando ya se me acababa el contrato, hablé con mi jefe y le dije, oye, mira, que como yo no tengo aspiración, o sea, no me dais para poder aspirar a más, quiero dejar el trabajo. Les di 15 días y me fui. Entonces, ese verano coincidió con que era verano y esos 3 meses yo quería seguir siendo chapista. Entonces, esos 3 meses me dediqué a pintar motos de amigos, a pintar motos en una torre, en la torre de mi tío. Con lo cual yo empecé a pintar motos de amigos, todo se fue corriendo la voz y estuve todo el verano pintando motos.
Yo gané práctica, me desarrollé bastante en el tema de chapa y pintura. La gente que venía a dejarme las motos para pintarle, todos alucinaban con el cambio que tenían en la moto y nada, y yo seguí trabajando esos 3 meses de verano. ¿Mi objetivo cuál fue en esos 3 meses de verano? Adquirir experiencia, adquirir conocimientos, soltarme y estar más tranquilo en lo que a mí me gustaba. Y yo tenía una moto, tenía una Aprilia, una RS de 50 centímetros cúbicos y cogí, la modifiqué entera. ¿Y esa qué fue? Eso fue mi carta de presentación, porque en ese momento estaba en auge esto del tuning en los coches. Entonces aquí en mi ciudad había 2 talleres a que se dedicaban a eso y yo fui al primero al que yo quería entrar. ¿Y mi carta de presentación cuál fue? Mi moto. Yo presenté, me fui allí, presenté, necesitáis, buscáis a alguien para trabajar, no necesitamos a nadie, no sé qué, no sé cuánto. Estuve ahí hablando un rato y cuando yo me iba a ir, salió el hijo del jefe, vio las modificaciones que yo le hice a la moto y me estuvo preguntando cómo las he hecho, dónde las he hecho, no sé qué. Y yo cuando se lo expliqué todo, el tío alucinó y me dijo, vente el lunes que empiezas a trabajar. Empecé a trabajar ahí, estuve 2 años y nada, en cuestión de 1 año o así, ya estuve como de encargado de la sección del tuning, pintaba, reparaba coches. En aquel momento era el trabajo de mi vida, hasta que tuve un accidente. Una mujer se saltó un stop, me dio a mí en el coche, estoy hablando que yo ya tenía 18 años, me dio en el coche, me hizo dar la vuelta y yo acabé lesionado de las cervicales. Estuve de baja, se me acabó el contrato, entonces mi jefe me echó. Él me dijo, cuando estés otra vez bien, vienes que te volveremos a contratar. Y entonces yo le dije que no, que yo no iba a volver allí. Entonces seguí buscando, no encontraba trabajo como chapista y entré, gracias a mi padre, en una fábrica para trabajar en esa fábrica. Allí en esa fábrica estuve 2 años y medio, casi 3. Eso me ayudó bastante económicamente y me pude comprar mi primer vehículo, me compré mi primer coche. Hacía viajes, disfrutaba con en aquel entonces que era mi pareja y disfrutaba bastante, pero yo me sentía limitado, me sentía con que no me sentía realizado. Entonces, hablando un día con un amigo, con mi mejor amigo a día de hoy, y él tenía una empresa de transporte y me dijo, vente conmigo, que te ofrezco más dinero. Y entonces me fui. A mí siempre lo que me llamaba y me creaba avaricia era el dinero. Yo siempre buscaba el dinero. Entonces cambié y me fui de repartidor con un furgón a repartir congelado. Allí estuve muchos años, no sé si estuve 4 o 5 años, bueno, digo muchos, pero solo fueron 4 o 5 años, ¿vale? Hasta que la empresa fue cada vez a peor. Y el padre de mi mejor amigo, que era el jefe, me buscó otro trabajo para yo no quedarme sin trabajo, porque en aquel entonces yo estaba esperando mi primer hijo. Cambié de trabajo a otro trabajo también, repartiendo con un furgón, y entonces estaba ahí, o sea, no ataba cabos, no sabía dónde estaba, o sea, no me sentía realizado. Sí, trabajaba, tenía dinero, es lo que me llenaba, y yo creía que para mí eso ya era ser feliz. Pero siempre tenía el gusanillo ese de que no lo era. Yo a todo esto empecé a los 17 a entrenar en el gimnasio para ganar más autoestima, para encontrarme mejor físicamente, cambiar mi físico, porque yo, como os he dicho anteriormente, era muy delgado, y empecé a cambiar. En este segundo sitio donde estuve de repartidor, repartiendo congelado, no en el de mi amigo, en el otro, yo ahí ya me propuse de decir, no, sí o sí, mi físico tiene que cambiar, tengo que hacer algo. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta, empecé a desarrollarme en este sector del fitness, empecé a investigar, a probar métodos de entrenamiento, de alimentación, a probar 1000 historias. Muchas fallaba y luego poco a poco me fui encaminando, fui observándome más mis cambios y la verdad que bueno, estuve mucho tiempo, yo pesaba unos 54 o 55 kilos, era muy delgado y entonces empecé a comer muchas veces al día, me insistía comiendo, comía con arcadas porque no tenía hambre, pero para nada tenía hambre, pero yo sabía que quería crecer, yo sabía que quería ganar masa muscular. Y yo me acuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana, no, a las 5 de la mañana para ir a trabajar
Mis entrenamientos se redujeron bastante porque mi horario no era muy compatible con poder entrenar, o al menos eso es lo que yo creía. Y bueno, fui un poquito otra vez atrás, sí que fui subiendo de peso porque me obligaba a comer, pero mis entrenamientos no eran como yo quería. Entonces yo intenté buscar una solución porque en el gimnasio en el que iba tardaba muchas horas, perdía muchas horas de entrenamiento, con lo cual se me ocurrió una idea. Yo me levanto a las 5 para irme a trabajar, pues me monto un mini gimnasio en casa y me levanto a las 4 de la mañana. Esas fueron mis ganas de seguir desarrollándome y de seguir creciendo en algo que yo quería. Para mí eso ya se volvió algo que era impepinable perdonarlo. Entonces estuve 4 años entrenando a las 4 de la mañana. Yo me despertaba a las 4 de la mañana, bajaba abajo al sótano de casa y a las 4:10, 4:15, con un café en el cuerpo, ya estaba full entrenando hasta las 5. A las 5 cogía, subía, me duchaba y me iba para el trabajo. Y así estuve durante 4 años. Durante esos 4 años me fui dando cuenta de que me pedían consejo amigos sobre nutrición, sobre entrenamiento, yo se lo iba dando, me gustaba porque ellos veía que tenían un cambio, ellos se sentían cómodos con las pautas o los consejos que yo les daba, mejor dicho. Y todo eso me fue generando aún más, me llamaba más la atención el fitness. Yo siempre he hecho deporte, siempre, he tocado muchos palos, ya los explicaré en otros vídeos. Y durante esos años que estuve en el segundo trabajo de repartidor, estuve entrenando pues eso, a las 4 de la mañana, comiendo como un animal cuando no tenía hambre, o sea, como os he dicho antes, con arcadas que tenía, pero mi físico cambió, y cambió bastante. Entonces yo me sentía súper lleno, y entonces me di cuenta de que, jolín, me gusta el deporte, primero de todo. Nunca sabía qué es a lo que quería dedicarme, pero yo sabía que siempre había sido culo inquieto, había trabajado en muchos sitios y nunca estaba a gusto. Llegaba un momento que me sentía limitado, me sentía que no podía tirar adelante. Entonces, durante ese tiempo que mi físico fue cambiando, me fui dando cuenta que yo había hecho deporte toda mi vida. Gracias a mi padre, me aficionó mi padre a empezar a hacer deporte y me di cuenta que yo mismo podía dar consejos amigos, a posibles clientes, y entonces fue cuando decidí dar el salto y decidí dejar mi trabajo como repartidor y dedicarme al mundo del fitness. Entonces conseguí entrar en un gimnasio con muy poquitas horas al principio, dejé el otro trabajo y me centré solamente en el gimnasio. Entonces empecé a desarrollarme aún más en el gimnasio, el trato con los clientes, los objetivos que tenían los clientes, los entrenamientos. Y cada vez me sentía mejor, me sentía más vivo, me sentía que realmente ese era mi sitio. Yo esos años que estuve trabajando en el gimnasio, yo nunca me sentí por la mañana de que me tenía que levantar y que tenía que ir a mi trabajo. Yo me sentía súper realizado, me sentía súper bien. Entonces, ahí estuve 5 años trabajando hasta que absorbió a ese gimnasio otro gimnasio y cambiaron las condiciones. A mí no me gustaron, yo ya tenía 2 hijos, me quitaban horas de trabajo, me quitaban entrenos personales, yo no lo acepté, entonces lo dejé. Estuve un tiempo trabajando en una tienda de ropa porque no encontraba ningún otro trabajo, y cuando estaba en esa tienda de ropa también muchísimas horas, los fines de semana pringando, festivos, cobrábamos una mierda y al final me rayé, me agobié y quise cambiar otra vez. Entonces volví a buscar trabajo y encontré otra vez un trabajo, pero esta vez como camionero, con camión grande. Antes, mientras estaba en este trámite, ya en los últimos años de estar en el gimnasio, mi vida personal cambió, hubo un cambio, bueno, me divorcié y bueno, yo allí tuve una serie de bajones, movidas emocionales que al final tuve que solventar yo mismo. Entonces me encontraba muy limitado por eso, pero cuando hubo el cambio en el gimnasio, pues estaba yo solo, con 2 niños también, y tenía que sacarlo todo adelante, no podía quedarme sin trabajo. Entonces entré en la tienda de ropa. La tienda de ropa no me gustaba, no me sentía feliz, no me sentía pleno, y entonces entramos en pandemia y encontré el trabajo como camionero. Entonces pensé, buah, camionero, cobramos bien, o sea, se cobra bien, pues venga, va, adelante. Y me metí a camionero. Al principio muy bien, porque económicamente pues pude ir solventando deudas y pagando historias que tenía, pero cuando pasó un año me volví a sentir otra vez limitado.
me volví a sentir que no me sentía realizado. Yo no me gustaba ese trabajo. Yo echaba de menos poder volver a tener un trato con el cliente, pero eso es lo que me motivaba, eso es lo que me llenaba. Y casi 2 años que estuve en el camión, decidí dar el salto. Decidí dejar el camión, decidí montarme mi centro y decidí dedicarme otra vez a lo que me gusta, a lo que realmente me llena. A mí me llena poder ayudar a la gente, ¿vale? Con todo esto que os quiero decir, nada, explicaros un poco cómo ha ido mi historia. Explicaros que todo está en vuestra mente. Da igual si tienes depresión, si te sientes gordo, si te sientes flaco, si te sientes desmotivado. Lo importante es que vosotros creáis en vosotros mismos, que vosotros le pongáis un par de huevos a la vida y que tiréis adelante. ¿Qué os creéis? ¿Que a mí la gente siempre me ha apoyado? No. Yo cuando decidí dar el salto y dejar el furgón, y yo tenía un buen sueldo, y empecé en el gimnasio con 4 horas a la semana. Cuando yo eso se lo dije a mi padre siempre se asustaba cuando yo cambiaba de trabajo. Pero yo siempre he sido muy echado para adelante y siempre he tenido las cosas claras cuando he querido cambiar. Y nunca me ha dado miedo cambiar de trabajo. He tocado muchos trabajos diferentes, pero nunca me ha dado miedo cambiar de trabajo. Con esto os quiero decir eso, que creáis en vosotros mismos, que tiréis para adelante, que le echéis un par de huevos a la vida y que si algo queréis, que luchéis por ello. Da igual que la gente crea que tú puedes hacer lo posible o que no. Si tú crees que lo puedes hacer posible, coño, ¿para qué necesitas más? No necesitas a nadie más. Eres tú el único que te va a acompañar toda tu vida. Lucha por los cambios que quieres. Que tienes una depresión, lucha por superarla. ¿Qué te crees? ¿Que yo no he pasado depresiones? He pasado depresiones. He pasado depresiones y lo he pasado muy mal y he tocado fondo. Tanto con depresiones, como laboralmente, como económicamente. He tocado fondo y muy fondo. Y aquí estoy con mi centro, súper orgulloso de mi centro, con mis clientes, ayudándolos, haciendo sus cambios y sus vidas mucho más sanas. Que se sientan mejor, que se sientan más cómodos, que se sientan que pueden comerse la vida. Al final necesitáis entender eso, que sois vosotros los únicos que vais a poder cambiar vuestra vida. Y con todo esto, solo deciros que creáis en vosotros mismos. Si vosotros creéis en vosotros mismos, todos los objetivos que tengáis en la puta vida los vais a conseguir. Pero hace falta primero cambiar vuestro mindset. Hace falta creeros quién sois, cómo sois y por qué sois así. Da igual si estás perdido y no sabes a qué te tienes que dedicar. Te va a ir saliendo, pero siempre tienes que buscar por mejorar. Yo al principio buscaba por mejorar económicamente, pero al final llegó un punto que aunque yo mejorara económicamente, no me satisfacía, no era feliz. Tenía cosas, sí, pero no era feliz, no me llenaba. En cambio, cuando empecé en el gimnasio con 4 horas a la semana, era el tío más feliz del mundo. Y poco a poco fui creciendo, hasta que a día de hoy tengo mi centro y puedo disfrutar plenamente de lo que me gusta, como me gusta y montármelo como yo quiera. Así que locos, echar un par de huevos a la vida y comeros la vida, va. Que yo sé que vosotros podéis. Bueno, y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais like, dejáis algún comentario si os ha gustado o no os ha gustado. Me da igual los comentarios, yo voy a seguir haciendo lo que quiera porque siempre lo he hecho y no voy a parar. Y nada, nos vamos a seguir viendo aquí en siguientes vídeos y vamos a meterle caña. ¡Dale!